Saludos, mi nombre es Diana Marcela Pedraza Díaz, soy estudiante doctoral de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el área de Ciencias de la Educación y hoy quiero compartir con ustedes el trabajo que he venido desarrollando a partir de las culturas académicas, específicamente en la categoría de comunicación científica y en el plagio. La presentación que traigo hoy se denomina la cuestión del plagio en la cultura académica. Vamos a enfocarnos principalmente en esos elementos que ha involucrado el ser, saber y hacer de nuestra comunicación científica relativo a los problemas de plagio y vulneración del derecho de autor. Tengo que aclarar que no nos vamos a centrar simplemente en definir qué es el plagio, mucho menos describir cómo evitarlo o quedarnos en un plano meramente de corte ético, sino que la idea es realmente profundizar en esta categoría a partir de casos reales para saber cuál es el sentido profundo, cuáles son las implicaciones de todos estos elementos de comunicación científica que hoy están evidenciando de alguna manera problemas de plagio y de vulneración de los derechos de autor. La comunidad principalmente elegida en este momento es la comunidad de medicina, con la cual trabajaremos en esta presentación. Para poder comprender lo que está pasando alrededor del plagio, es importante entender que antes del siglo XVIII las producciones eran simplemente eso, producciones. A partir del siglo XVIII se convierten en bienes y como bienes empiezan a tener la capacidad de generar ingresos futuros al sujeto creador del mismo. De ahí que ya no estamos hablando de un mero sujeto, sino de un sujeto capaz de generar ingresos, un sujeto dentro del capital, más reconocido como capital o recurso humano. En consecuencia de esto, se empieza a pensar en la territorialización de las propiedades, en normatizar los productos, las invenciones y las creaciones, y aparece el Estatuto de la Reina Ana en este siglo, precisamente dando respuesta a esta necesidad. En el caso del país en el que vivo, en 1834 aparece la primera ley al respecto y luego esta se modifica, se amplía y termina de mejorarse en dos leyes posteriores, la del 82 y la del 93. Todo esto para definir claramente que cuando hablamos de plagio es fundamental reconocer que es un hecho no tan antiguo en nuestra historia y que implica no solamente elementos de orden moral, valores morales, de los cuales por cierto son irrenunciables, y valores patrimoniales que sí se pueden renunciar para ceder el intercambio, el lucro o la explotación a otras personas. Teniendo en cuenta estos dos elementos, ya podemos empezar a reconocer que cuando se habla de plagio, cuando se habla de vulneración de los derechos de autor, no estamos solamente hablando de vulneración moral, sino también de una valoración patrimonial en este círculo que termina siendo un circuito de propiedades en la cual los discursos y las producciones son bienes. Y en el caso de la academia, esta comprensión empieza a cambiar ese ser, saber y hacer de los sujetos en el mundo académico, que ya entiende la producción no como una mera donación social, sino que en el marco de las actuales acciones vemos cómo ese saber se ha capitalizado y se produce no con fines de donación, sino con fines de intercambio con nuestras instituciones por dádivas, por reconocimientos, por puntos, por dinero, por ayudas, evidentemente de orden económico, etc. De tal manera que ya empezamos a ver los primeros cambios en ese ser, saber y hacer de la academia. Se hizo un análisis documental identificando en una ventana del tiempo de 19 años retractaciones o cartas al editor en una base internacional bajo estos tres filtros y en una base Simago que nos da las revistas más nombradas en Colombia para poder analizar el número de retractaciones al respecto. Luego de una búsqueda exhaustiva en estas bases de datos y en estas revistas se logró encontrar que en 19 años hay más de 10.000 retractaciones por plagio y vulneración de derechos de autor solamente para el área de la medicina. Aquí podemos ver las revistas específicamente en el caso de Colombia y a nivel internacional en los filtros que se utilizaron en la base de datos
los números amplios de retractaciones por zonas. Desde aquí ya podemos empezar a reflexionar y pensar qué está pasando a nivel internacional y qué está pasando en Colombia. ¿Tendrá un mejor nivel editorial o tendremos una deuda en nuestro país al respecto frente al plano internacional? Y en el plano internacional, ¿por qué estos números tan elevados de plagio? Ahondando un poco más en la base de datos internacional, fue posible reconocer por revista aquellas revistas que lograron en su proceso editorial encontrar esas retractaciones por plagio o por vulneración de los derechos de autor. Como ven ustedes aquí, tenemos un gran número en 19 años y las revistas específicamente en las cuales se encontraron. Bajo el segundo filtro, en esta misma base internacional, volvemos a encontrar el número de retractaciones en 19 años por cada una de las revistas. Como se pueden dar cuenta, tenemos revistas médicas en los distintos campos que van desde el cáncer hasta la microcirugía, artículos relacionados con epilepsia. Todos son temas actuales, temas de alto auge y de alta consulta por parte de los lectores. Y finalmente, en este tercer filtro encontramos, miren, nuevamente grandes tasas de retractaciones, lo cual de alguna manera ya nos va mostrando el panorama internacional y cómo se están evidenciando estos elementos del plagio. Vamos a entrar ya directamente a reconocer algunos resultados concretos, basándonos en el Sevier y lo que considera son tipos de plagio y vulneraciones al derecho de autor. Encontré, al ir revisando todas estas retractaciones, algunas tipologías relacionadas. Una de estas es la autoría honoraria. Se encontraron varios casos de autoría honoraria. ¿Qué es la autoría honoraria? Es el plagio que se da cuando se le da autoría a una persona que no ha participado en el texto, pero dada su importancia o su fama, se le anexa en el mismo, como es el que tenemos acá. La consecuencia fue el retiro de los autores del artículo en el 2015. Aquí tenemos uno de los autores que fue incluido y por los cuales fue retirado precisamente el texto, y es porque, como bien lo dicen, estas personas fueron incluidas sin su permiso y además estos autores presentan la información de que nunca participaron. Como se dan cuenta, pues son personas bastante reconocidas en sus países y esto podía darle mayor peso y confianza a la publicación. Sin embargo, fueron incluidos sin permiso de los mismos. Tenemos otro tipo que es la autoría fantasma, personas que participan en textos, se hace la publicación y nunca se les reconoce en el artículo. Tenemos aquí uno de los casos, la consecuencia fue el retiro del mismo. La copia literal, otra forma recurrente de plagio dentro del estudio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, este que se encontró un 94% de la tesis doctoral plagiada, encontrada literalmente palabra por palabra de otros documentos. Aquí tenemos las consecuencias de cada uno de estos pasos. Tenemos también la copia sustancial. En la copia sustancial se toman elementos sin referir la fuente original, se utilizan en los trabajos y aquí vemos casos internacionales y un caso a nivel nacional que, por cierto, no estaba directamente dentro de la revista, sino que hace parte de una red de denuncias de plagio que se realizó a través de redes sociales. Sin embargo, pues hasta el día de hoy el artículo sigue apareciendo sin ninguna retractación, aun cuando el documento, si ustedes van al artículo que envié, ahí está precisamente proyectado cuáles fueron los elementos de plagio que se hicieron desde una tesis doctoral de España y se retomaron en Colombia. Tenemos los textos reciclados. Ojo con este, es otro tipo de plagio bastante encontrado y es básicamente en el cual nosotros mismos como autores tomamos trabajos que ya hemos publicado, los retomamos, los mejoramos y se publican nuevamente, evidentemente pues con algunos cambios, por eso se llaman textos reciclados, y no está disponible este tipo a menos que se haga la cita de que han sido utilizados con anterioridad, como vemos aquí, una publicación del 2003 que utiliza sustancialmente herramientas, informaciones de un artículo previamente publicado por el mismo autor, por alguno de los autores o por todos los autores en el 2001.
Tenemos también el Myth Extender, que es básicamente un plagio en el cual se toman los datos de otra investigación, se amplían y nosotros hacemos esa ampliación sin referir que los datos bases o iniciales no son nuestros. Tenemos también bastantes problemas alrededor del envío simultáneo, personas que hacen doble envío, triple envío a 2 o más revistas de un mismo artículo o en su defecto, uno en lengua original, otro en una lengua lo traducen y hacen ese doble envío. De tal manera que podemos encontrar que los tipos de fraude y plagio más reconocidos alrededor del mundo en esta investigación son los textos reciclados, los envíos simultáneos, las copias sustanciales y la copia literal, además del fraude en la manipulación de algunos datos. Con esto que se puede concluir, siendo estos los mayores recurrentes, nos damos cuenta realmente que hemos tenido un problema en el plano científico referido principalmente a la falta de educación crítica frente a lo que está sucediendo en este momento, cómo hemos convertido nuestra comunidad académica en una productora de bienes de intercambio y no de donación bajo intereses económicos y políticos, y eso se ve básicamente en esta experiencia cuando vemos que hay muchos textos reciclados. Entonces no es un plagio realmente, estamos reciclando en un 40% los textos, se requiere publicar más, publicar en menor tiempo para obtener las dádivas y los reconocimientos, los envíos simultáneos, miren, volvemos a lo mismo. Entonces estos elementos de alguna manera empiezan a tener parte de lo que son las conclusiones de este trabajo. Finalmente queda claro que el plagio se ha convertido en un dispositivo regulador de nuestro circuito de propiedad intelectual. Debemos empezar a educar en el mismo, debemos empezar a hacerlo parte, ya hace parte de nuestra realidad, pero debemos empezar realmente a pensar hasta qué punto debemos continuar en una publicación que más que donadora empieza a ser capitalizadora. Y finalmente, fundamental para evitar ese tipo de porcentajes de plagio sustancial y literal, empezar a estudiar, empezar a educar a nuestros estudiantes y a nuestras comunidades en la importancia pues de utilizar las normas de citación, de reconocer cuando tomamos elementos de otros académicos. Muchas gracias y aquí pues un elemento de